hasta mitad de la semana una gran semana. Amén. Vamos a continuar con nuestro tema, un desarrollo sano, que iniciamos la semana pasada hablando del libro de Tito. ¿Lo recuerdan ustedes? Muy bien. Solamente para hacer una remembranza, recordábamos la semana pasada que necesitamos desarrollar un crecimiento sano, ¿verdad? Que así como vemos en esta imagen, el cuerpo humano puede tener un crecimiento exagerado o una falta de crecimiento, puede ser signo de un crecimiento insano. La iglesia también. En la iglesia, no necesariamente un crecimiento exhaustivo. ¿Perdón? No necesariamente un crecimiento exhaustivo o grandísimo es indicativo de un crecimiento sano. O un poco crecimiento puede ser un indicativo también de un crecimiento insano. Hoy estamos estudiando el libro de Tito y deseamos aprender de él. Pablo el apóstol escribe este libro de Tito, en donde hablamos la semana pasada de algunos aspectos que traen para inicio un desarrollo sano. Hablamos la semana pasada que el propósito de del evangelio que compartió Pablo lo podríamos resumir en estas 4 cosas: despertar nuestra fe, tener un estudio constante y profundo de la Biblia que nos ayude a desarrollar una vida de acuerdo a su palabra y mantener la esperanza. Fueron 4 cosas que hablamos la semana pasada, que llevarlas a la práctica diaria produce un sano crecimiento en todos nosotros. Muy bien, siguiendo con los siguientes versículos. Versículo 5 dice: cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con lo que yo te encargué. Pablo parece ser que deja como líder de la iglesia de Creta a Tito. No sabemos hace cuánto tiempo lo dejó ahí. A veces yo pensaba, ay, qué fácil era nombrar ancianos en el Nuevo Testamento, porque muy fácil así nombra ancianos y ya, pero en realidad no fue así. Si recordamos la isla de Creta, no sé si la siguiente imagen, sí. Esta más o menos es una fotografía de la isla de Creta. Habíamos hablado que Pablo escribe esta carta más o menos por ahí del año 60-67 después de Cristo, cuando él estaba encarcelado. La escribe a una iglesia entonces que tenía una edad de entre 15 a 30 años, posiblemente 20 a 30 años. Por lo tanto, era una iglesia muy similar a esta iglesia. No sabemos cuántos miembros tendría la iglesia, no lo dicen las escrituras. Tampoco es una sola iglesia, en realidad parecían ser varias pequeñas iglesias que se encontraban en esta isla. Era una isla que tenía una fama de gran paganismo, y parece que por los años que tenía la iglesia tenía una influencia ya muy fuerte también de algunas culturas, filosofías o ideas, cuentos que se estaban infiltrando dentro de la iglesia como una doctrina falsa o errónea. Entonces, esto era la iglesia. ¿Por qué tendría que decirle Pablo nombra ancianos? Bueno, solamente para los que tal vez no conocen este término de ancianos. El término de ancianos no se refiere a nombrar a cualquier persona que es anciano, pues para ello no necesitamos nombrarla, ¿verdad? Sino es un cargo dentro de la iglesia, un cargo de liderazgo muy importante, que es el anciano u obispo. Es algo similar. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba la iglesia de Creta que se levantaran esos
hermanos, esos ancianos que tendrían cargos importantes en la iglesia, precisamente porque necesitaba una iglesia que debía madurar. Después de 20 años, la iglesia de Cuernavaca necesita ser una iglesia que debe madurar. No podemos estar todavía con los mismos problemas que teníamos hace 15 años. No podemos estar resolviendo las mismas cosas de hace años. Digo, lo haremos si es necesario. Pero los hermanos que tenemos más tiempo en la fe, 15, 20 años, algunos por ejemplo tienen hasta más de 20, 25 años en la fe, se supone que debemos estar en un grado de madurez suficiente para poder cuidar de la iglesia, para poder protegerla, para poder incluso ayudar a los más jóvenes a madurar. Ahora, dado que la iglesia de Creta era una iglesia que tenía una influencia de paganismo muy fuerte y que se estaban infiltrando algunas religiones o filosofías, enseñanzas raras, pues debían crecer los hermanos de la iglesia para cuidar la iglesia. Y luego, lo voy a leer, dice las características de esos hombres y mujeres que debían ser nombrados ancianos. Dice, un anciano debe llevar una vida irreprochable, debe ser esposo de una sola mujer, y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes. Pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios, y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco, ni de mal genio, no debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias malavidas. Al contrario, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa, y debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó, para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Podrían llamarse que esta escritura es o habla de los requisitos para nombrar a una persona de edad, a una persona madura, líder de la iglesia, que este es el cargo de anciano, es el cargo de obispo. Estas son las credenciales del líder. ¿Cómo ven ustedes? ¿Fáciles de alcanzar? Arturo dice, no, pues todas esas las tengo, y hasta más. ¿Se acuerdan ustedes de ese joven que se acercó a Jesús y dice, no, yo ya todo eso lo he cumplido, ¿verdad? Podríamos llegar a sentirnos así, todo eso ya lo he cumplido. No es tan fácil, ¿verdad? Pero la iglesia necesita que nosotros crezcamos. Amén. Y no solo que tengamos más años en la fe, necesita que desarrollemos todas estas cualidades. Y no solo los líderes del sector o el líder de la iglesia, cada uno de nosotros, desde los más viejos que estamos aquí hasta los más jovencitos, necesitan sí empezar poco a poco a desarrollar todas estas cualidades, porque somos una iglesia que está creciendo. Amén. Y necesitamos desarrollarnos. Amén. Este es el desarrollo espiritual de una iglesia madura. El anciano primero empieza en casa. No puede un anciano dirigir la iglesia si antes no puede dirigir su propia familia. Sí. Los que somos casados y tenemos hijos, necesitamos trabajar muy duro con nuestra familia. Hoy venía en el coche con mi esposa y íbamos en un lugar y me dice, amor, necesitas hablar con Ángel, meterte más con él y esto y aquello. Y ya me empieza a decir, y de repente una vocecita por ahí me decía, pero tengo que hacerlo todo yo. Ajá. Tengo que hablar con fulanito de tal y ayudarlo a arrepentirse. Tengo que hablar con fulanita de tal y sotanito y menganito y que lo diga el sector y que la reunión y luego que tenemos una reunión este fin de semana de líderes de iglesia y tengo que arreglar. Y hay la tentación de descuidar a la familia. Y
no podemos hacerlo. La familia es nuestra prioridad. No podemos descuidar a nuestros hijos, dejar de enseñarles, dejar de educarles, dejar de mostrarles la palabra de Dios. Mis hijos, ustedes los conocen, bueno, algunos de ustedes, son increíbles. Uno de ellos, ustedes lo ven y parece que no habla nada, pero es bien platicado. Bien platicado. Y a veces se pone a platicarme. Yo estoy un poquito ahí como queriéndome ocupar en otras cosas, pero recuerdo, no, debo dedicar tiempo a escuchar a mi familia. Sí. Es nuestra familia. Sí. Necesitamos invertirnos. No debe ser terco, dice la versión que leímos. Otra versión traduce la palabra como testarudo. Sí, ¿qué es una persona testaruda? Según las definiciones de testarudo, es una persona que no le gusta ser amonestada por los demás, que no le gusta escuchar la opinión de nadie más que la suya, que no permite que otras personas se acerquen y le quieran corregir porque solo su opinión importa y ninguna otra. Es una persona testaruda. Debe ser sobrio o no amigo del mucho vino, dice sobrio. Una persona sobria es una persona que se conduce con cordura. Lo contrario, dice el pasaje del amigo del vino, es como aquel, incluso, que puede no estar borracho y actuar como un borracho. Es alguien falto totalmente de cordura. No golpeador, sí. No amigo de peleas. En realidad se refiere a no usar sus manos para pegar. Y vaya que eso es un desafío. Especialmente, bueno, para todos, ¿no? Porque he visto mujeres que usan también sus manos muy bien. Pero podríamos los hombres no detenernos ante un insulto, ante una, ¿cómo se puede decir? Una buena confrontación, un enganche. Estemos en un juego de fútbol, estemos manejando, estemos en el trabajo, donde sea, y alguien que te está dando, llega un momento que dices, bueno, ya estuvo, ¿no? ¡Toma! Y le dejas el ojo morado, y al día siguiente vienes a la iglesia, bueno, pues sí tuve que darle uno. No, es muy retante, pero la violencia jamás se resuelve con violencia. Y lo que Jesús hizo no contestó con insultos, a los insultos, ni con golpes, los golpes que le daban. Es muy desafiante, es muy retante, porque como hombres podríamos decir, no, pero tenemos que bajar. Hace unos meses estuvimos jugando fútbol en un lugar y de repente hubo un poquito de enojo ahí. Y una de las personas fue un poquito grosera. Y yo lo escuché y nomás pensé. Y un buen amigo, que está así bien fuerte, grandote, vente David, vente, me abrazó, vente, vámonos de aquí. Me sacó de la jugada, ¿no? Bueno, yo lo agradezco. Yo pienso que no iba a llegar a eso, ¿verdad? Pero en realidad, todo el tiempo podemos estar expuestos a responder con golpes. Eso no nos lleva a la madurez. Debe ser hospitalario, claro, siempre dispuesto a hospedar gente. Yo, por ejemplo, un hombre que veo que es bien hospitalario, dos de ellos, Matías, uno de ellos, Norberto, otro de ellos. Un montón de reuniones. Ahora que Abel tiene su patio grande también, es súper hospitalario. Siempre tienen gente en su casa. No ven una fiesta en mi casa, una fiesta en mi casa, una reunión en mi casa. Arturo Pino también. Increíble. Amén. Es una cualidad de madurez. Prudente, que controla sus instintos. Que sea capaz de animar a otros. Es que cuando habla, no lo sume en la desesperación, sino eleve la esperanza de alguien. Hay hermanos que cuando hablan, sale uno más desanimado que animado. Cuando la verdad lo que se pretende un buen anciano es que levante y le diga, mira, sí estás metido en un hoyo, pero hay esperanza. Puedes salir adelante. Amén. Que sea
capaz de reprender también a otros. Pero es fácil reprender, es fácil decirle a alguien hasta de lo que se va a morir porque está enojado. Pero un buen anciano dice que le habla de tal manera a alguien que comprenda su error y acepte la verdad. ¿Qué tal esa reprensión? Cuando alguien va a reprender, debe tener esto en mente. Mi reprensión debe hacer que la persona a la que yo le corrija llegue a comprender su error y aceptar la verdad. Amén. Se requiere mucho tacto, mucha sensibilidad, mucho amor para llegar a eso. Amén. Ahora, todas estas son características que Pablo le dijo a Tito para nombrar ancianos. Es probable que la iglesia de Tito, si tendría unos 20 años, se haya encontrado ya con hermanos que tengan características como estas y que solamente necesitaban el nombramiento. Yo pregunto, si Tito estuviera aquí y dijera, en un mes voy a nombrar ancianos, ¿a cuántos de nosotros nos escogería? ¿Cuántos de ustedes dijeran, yo creo que a mí me escogería porque tengo esas características? De eso se trata, hermanos. Necesitamos una iglesia, ser una iglesia que estamos creciendo, que estamos madurando. Amén. ¿Para qué ancianos? Ya lo dije. Para cuidar a la iglesia de que no se desvíe de falsas enseñanzas y especialmente, y en esto me voy a centrar ahorita, para cuidarla de una influencia pecaminosa. Los ancianos representan un estilo de vida maduro, una familia buena. De esas familias que tú vas a la casa de una familia así y dices, qué padre, me encanta ir a la familia fulanito de tal porque se respira un ambiente de armonía. Los hijos salen, saludan, son amables, desde los chicos hasta los más grandes, te sonríen. Una vez fuimos a la casa de unos amigos y llegamos y nos pasan y pasamos y había un chico como de unos 18 años en shorts, una playa tirante, sentado, acostado en el sofá, viendo la tele, cambiándole al canal. Pasamos, buenas noches, nos miró así y ni caso nos hizo. Pasamos enfrente de él, ni siquiera se paró. Y ya más adentro me dice el amigo, bueno, es mi hijo. Estoy teniendo un poco de problemas con él porque no es muy obediente, que digamos. Digo, sí, ya me di cuenta, ¿verdad? Es difícil. Pero ven ustedes, la labor de un anciano no empieza solo con, pues ahora me vas a hacer caso, empieza desde pequeños, desde darles dedicación, tiempo, amor. Y lo que se cosecha es en el futuro. Ajá. Y es increíble. ¿Cuántos no queremos tener una familia así? Yo quiero tener una familia así, con hijos educados, atentos, que sirven, que ayudan en el quehacer de la casa, que cumplen con sus tareas. Claro, eso es increíble. Sí. Bueno, todos podemos aspirar a algo así. Y los más jóvenes deben de pensar en eso, aspirar a tener familias maduras. Se nos casa Pablo bien pronto, ¿verdad? En el próximo mes se nos casa Pablito e Ilka. Sí. Ilka llegó a la iglesia ¿a qué edad? 3 años. ¿Y Pablo? ¿No saben a qué edad llegó Pablo? A los 8. años. 8 años por ahí. Chiquitos, ¿no? Han aprendido en la iglesia. ¿De quién? ¿De quién han aprendido? De sus padres primeramente. Y segundamente, De sus maestros. de nosotros. Ya. De nosotros. ¿Qué hemos enseñado a estos muchachos? ¿Cuál es la esperanza para Pablo e Ilka, que crecieron en la iglesia y se casan el próximo mes como familia? Yo espero que hay mucha esperanza. Amén. Pero yo creo que todos los muchachos, desde los más chicos, también deben tener esa aspiración. Si me voy a casar, me voy a casar para toda la vida. Voy a amar a mi esposo, a mi esposa. Vamos a tener un par de chilpayates a los que vamos a cuidar desde chiquitos, los vamos a amar porque queremos tener una familia estable.
Eso es un anciano y eso es una iglesia madura, la que se esfuerza por tener personas maduras, personas estables. Los viejos, bueno, o grandes, un poquito más grandes de edad, nosotros necesitamos trabajar duro para tener familias maduras, Amén. estables, Amén. buenas familias. Y los Amén. jóvenes deben aspirar alguna vez a tener familias como las de nosotros. Sí. Pero díganme ustedes, ¿le dirías a tu hijo, hijo, cuando crezcas, deseo que tengas una familia como la mía? ¿Se lo dirías? Esposo, esposo, marido, marido, marido. Mujer. Entendimos. ¿Se lo dirías? Quiero que aprendas cómo se respeta a una esposa. Hijo, te voy a enseñar. Sí. Quiero que aprendas cómo se ama a una esposa. Esposa, le dirías a tus hijos, a tus hijas, mira, aprende de mí. Sí. Cómo respeto a mi esposo, cómo le hablo, cómo lo tomo en cuenta. Sí. Nosotros modelamos eso. De eso se trata la madurez. Amén. ¿Por qué había una influencia de gran paganismo en la iglesia de Creta? Versículo 12 dice: fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos: los cretenses siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Y dijo la verdad, por eso repréndelos duramente para que sean sanos en su fe. Esta es la isla de Creta y estas son unas de las ciudades de la isla de Creta. Uno de sus mismos profetas o sus mismos filósofos hablaba así de los cretenses. ¿Quién era él? Epiménides. No sé si han escuchado de Epiménides, un filósofo griego del año por ahí 600 antes de Cristo. De hecho hay ¿cómo se llama? Un juego de palabras muy interesante. Se me va el nombre. Se llama se me fue. Tal vez lo recuerde ahorita, en el momento. Pero es un juego de palabras, la paradoja de Epiménides se llama. Y está relacionada justo en esta frase: los cretenses siempre mentirosos. Y esa es toda una cuestión ahí de filosofar. ¿Sí? Epiménides dice, los cretenses siempre mentirosos. ¿Qué significa? Que mienten. Que los cretenses son mentirosos, pero si Epiménides es cretense, porque era un filósofo cretense, entonces ¿qué es él? Mentiroso. Mentiroso. Entonces, ¿qué está diciendo? Los cretenses siempre mentirosos. Parece una falacia. En realidad tiene toda una cuestión ahí de adentrarse un poquito más en las palabras y se encuentra una solución a esto. Pero es lo devastador de la situación de Creta. Tenía varios signos que eran bien fuertes, o varios adjetivos, pero de lo peor, ¿no? Mentirosos, salvajes, glotones, perezosos. Era la fama de los cretenses. Calímaco, otro filósofo un poquito anterior, ya había dicho de los cretenses: los cretenses son mentirosos crónicos, decía él. Es decir, la fama de los cretenses era terrible. Otra versión dice: uno de ellos, profeta de su pueblo, ha dicho: los cretenses son unos embusteros, salvajes y malas bestias, vagos trípedos o triperos. Si ellos lo dicen, pues será verdad, ¿no? Los mismos filósofos hablaban de los cretenses así. ¿Cómo era entonces la fama de los cretenses? Borrachos, insolentes, infiables, embusteros y glotones. Polibio, otro de los filósofos griegos, dijo: los cretenses, a causa de su avaricia innata, viven en perpetuo estado de peleas privadas y contiendas públicas y conflictos civiles. Y no sería fácil encontrar en ninguna otra parte personajes más tramposos y falsos que los de Creta. Qué terrible, ¿verdad? Él mismo dijo: la avaricia y la codicia son tan naturales
del suelo de Creta, que son el único pueblo del mundo entre los que es sin tacha cualquier forma de hacer dinero. ¿Cuál? La avaricia y la codicia. Es terrible la fama que tenían los cretenses. Mentirosos y tramposos y glotones, traidores y embusteros. Bueno, ¿cómo se va a formar una iglesia en un ambiente así? Donde toda la fama estaba así. Y donde incluso no lo podemos saber, pero es probable que aún dentro de la ya iglesia que existía, empezar a ver rasgos de estas actitudes todavía. Puedes imaginarte a alguien que te dice, sí, claro que sí, mañana nos vemos, y te deja planchado. Y dice, oye, me mentiste. No, es que mira, salí a tal lugar. Y luego lo vuelve a hacer, y dices, bueno, te voy a pagar la próxima semana, de veras. Y no te paga y te da una excusa y otra. ¿Se te hace un poquito familiar eso? ¿No es eso acaso la mentira, engaño? Ya. Ser tramposos. Ese es el problema. Sí. La iglesia necesitaba madurar. Necesitaba ver hermanos que digan, basta ya. Tenemos que poner un alto, un stop. Sí, con amor, con cariño, pero debe haber cambios aquí. Amén. Una iglesia madura es una iglesia que trabaja precisamente en no permitir que estas cosas, que son muy simples, pero son tan comunes, vuelvan o se infiltren en nuestras vidas. No permitas eso. ¿De qué sirve tener una religión? ¿De qué religión eres? Soy de la tal. Si vivimos estas cosas, si hacemos esto. ¿De qué sirve tanto compromiso con algún ministerio si estamos haciendo trampa? No hay sentido. Es una iglesia superficial, entonces, una iglesia que no es madura, y la iglesia de Creta necesitaba madurar, porque había muchos así. Ahora, no solo, yo sé que nuestra mente podría decir, bueno, estos son los miembros de la iglesia. Yo creo que no. Yo creo que la mayoría de los miembros de la iglesia estaban en un proceso de cambio, pero sí estaban alrededor de una influencia muy fuerte de eso. Oye, que no tranza, no avanza, tienes que decir una mentira, tienes que entrarle aquí con la lana. No, yo no lo voy a hacer. ¿De qué mundo eres? ¿En qué religión te metiste? Sí, es muy difícil remar contra la corriente. Ajá. Y es lo que estaba pasando entre ellos. Sin embargo, para eso estaba la iglesia. ¿Son malos todos? Sí, decía Pablo. Como todos dicen, es cierto. Pero ve a convertirlos, Tito. Amén. Hay esperanza. Para ellos, claro, siempre la hay. ¿Para qué necesitamos un desarrollo sano en la iglesia? ¿Para qué necesitamos desarrollar más fuerte nuestras convicciones? Decir siempre la verdad. ¿Para qué necesitamos tener convicciones fuertes en contra de la inmoralidad sexual? Sí, las necesitamos para darle esperanza a la gente. Claro que sí. Amén. Una iglesia madura, no solo que juzgue, tú estás mal, qué horrible. Es que andemos haciendo eso con la gente. Ajá. Tú eres pecador, tú estás mal. Deja de hacer eso. Una iglesia madura es una iglesia que da esperanza aún a aquellos que son mentirosos, tramposos, glotones, traidores y calumniadores, embusteros, lo que sea. Una iglesia madura contiene hermanos y hermanas que saben lo que es pasar por esas cosas, pero lo hemos superado. Y le puedes decir a alguien, ven, tú puedes cambiar. Claro que hay posibilidades de cambio. ¿Sabes? El problema de nuestra sociedad es que estas mismas acciones que hacemos nos dañan, nos lastiman, nos hieren. Y salimos muy golpeados en una sociedad así. Una iglesia madura puede traer cobijo y esperanza, aún vendar las heridas de los que pueden llegar lastimados por estas cosas. Esa es una iglesia
maduran. Mismo Amén. Jesús dijo en Lucas 5:31, Jesús les contestó, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. Amén. Queremos una iglesia que tenga un desarrollo sano. Démosle esperanza a todos los que lo necesitan. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén.